Hola hermanos y hermanas, qué alegría es nuevamente estar con ustedes desde este programa. Vamos al encuentro con Jesús. Esta experiencia que estamos impulsando desde la Oficina Arquidiocesana de Catequesis para todos aquellos y aquellas que quieran vivir su encuentro personal con Cristo Jesús o renovarlo, inspirado por las palabras del Papa Francisco, que nos dice en Evangelii Gaudium, capítulo o en numeral 3, nos dice: yo invito a todo cristiano de cualquier condición, en cualquier lugar que se encuentre, a vivir ese encuentro personal con Jesús, o por lo menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Es así que nosotros estamos aquí propiciando a través de esta catequesis de adultos formativa para todas y todos aquellos que quieran también ser discípulos misioneros, este momento tan especial del encuentro personal con Cristo. Nos hemos lanzado en esta experiencia virtual, pero también queremos acompañarles, hermanos y hermanas. Por eso les invitamos desde ya a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo catequesis87@gmail.com y también a través de la página de Facebook Catequesis Arquidiocesana de Honduras, para que así nosotros podamos tener sus impresiones, su información, y así poderles también brindar ese acompañamiento que el equipo de formadores está deseoso de poder brindar para ustedes. Junto conmigo en esta tarde están siempre mis hermanas compartiendo. Claudia. Mucho gusto, hermanos, ¿cómo están? Esperamos que este programa sea de mucho provecho para ustedes. Y también está junto conmigo la hermana Regina. Hola hermanos, un abrazo fuerte y qué hermoso es encontrarnos nuevamente en este maravilloso programa. Vamos al encuentro con Jesús. Y qué bueno, es que así que nosotros también estamos deseosos de ir a ese encuentro, renovarlo cada vez en nuestra vida. Como sabemos que ya hemos entrado un poquito en materia y ya este es el tercer programa que estamos compartiendo con ustedes, queremos también escuchar sus saludos y también sus testimonios, cómo Dios va actuando también en su vida. Así es que vamos a ver esos saludos y esos videos que nos envían ustedes desde su corazón, desde su casa, desde su familia. ¿Has escuchado tú la buena noticia que Dios tiene para ti? Sí, es la buena nueva del reino de Dios, el Evangelio. ¿Cuál es el pasaje bíblico que más resuena en tu vida? Y cuéntanos por qué. Pues es Marcos 8, 22, 26. Es el del ciego sanado en Betsaida. Pues por muchos años anduve ciega espiritualmente, haciendo cosas que no debía, haciendo lo incorrecto, metida en cosas que no debía. Pues el Señor, Él nos llama a la conversión, me llamó a la conversión a mí de una forma distinta. Él nos atiende siempre a nuestras circunstancias y necesidades. Las personas que fueron parte de mi conversión. Doy testimonio que Jesús hace maravillas en mi vida por medio de su palabra, alimentándome de su cuerpo y de su sangre, que es lo que me da vida y fuerzas para seguir adelante. Le sirvo a Él. Gracias por la misericordia, por ese amor infinito que ha demostrado en mi familia, en mi comunidad y en mi persona. Estoy segura que Él está cada día en mi vida. También con el versículo lo que me llama la atención de este versículo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sé que yo esto lo recuerdo en cada instante de mi vida, cada vez que tengo dificultades con mi persona. Entonces siempre aclamo y me recuerdo este versículo, porque sé que Jesús, en mis súplicas, Él me escucha, igual que
lo que dice este versículo, Jesús, ten compasión de mí, es lo que aclamo a día cuando me siento sola, cuando estoy con problemas, y sé que Él está ahí presente en mi vida. He escuchado esa buena noticia de salvación que el Señor me da a través de su palabra. Es una palabra afirmativa que me ayuda a crecer más y comprender mejor esa promesa del Señor de salvar mi vida en su fe. ¿Cuál es la palabra del Evangelio que más resuena en tu vida? Cuéntanos el porqué. La palabra que más resuena en mi vida es la palabra ábrete. Porque con la palabra ábrete es una invitación a abrirle nuestros oídos a la escucha de la palabra del Señor. Porque muchas veces cuando uno tiene cerrados sus oídos, no escucha lo que Dios le dice a uno. Quizás muchas veces escuchamos tantas cosas, oímos tantas cosas, pero no escuchamos la palabra, que es la que nos llama, nos invita a un verdadero camino y un placer. Así que la palabra efétate, ábrete, es la que más me suena en mi vida y es la que pongo en práctica. Cada vez que asisto a Eucaristía, cuando tomo una Biblia y leo su palabra, y he visto también manifestado el amor de Dios en mis seres queridos, con mis vecinos, en mi comunidad y conmigo. De esa manera he visto manifestado el amor de Dios. También el texto bíblico que más resuena en mí es: Hijo de David, ten compasión de mí, ya que cada vez que yo me siento con problemas, con angustias, con algún temor, ese es el texto que repito y yo siento que Jesús acude en mi auxilio y me ayuda. Yo la he escuchado cuando he realizado los sacramentos, cuando me he confesado, cuando he comulgado, cuando hago obras de caridad, cuando sirvo en la iglesia, cuando escudriño el Evangelio, cuando oro. En esos momentos yo he escuchado la buena noticia. Otra de las preguntas que se nos hace es: ¿qué palabra resuena en mí y en ti? Esa palabra, hermanos, para mí es amor. Porque Dios es amor y yo también tengo que dar amor. Bendiciones, hermanos. Y déjenme decirles que sí la he escuchado y es pues esa noticia maravillosa de que Él siempre está conmigo, de que Él siempre estará conmigo. Cada vez que yo lo necesite, pues Él estará ahí para mí, acompañándome. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es ese pasaje de la Biblia con el que me siento identificada? El que más resuena en mi vida. Pues ese pasaje es, más que todo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya que con este salmo, pues, al leerlo, al meditarlo, pues encuentro algo maravilloso en él. Y es algo relacionado con la primera respuesta, de que si yo lo aclamo, pues Él está ahí, está para mí, está para atenderme, para servirle, ya que pues en muchas ocasiones el Señor se ha manifestado en mi persona. Jesús es luz en mi vida desde el momento que me permite abrir mis ojos cada día y me permite escuchar su palabra en cada Eucaristía, en cada celebración de la palabra de Dios, en cada momento de que transmito a mis catequizandos su palabra. Y las palabras que más recuerdo de Jesús en mi diario vivir es: hija, yo te amo, ánimo. Esas son las palabras que siempre se han quedado en mi corazón de Jesús hacia mi persona. Qué bueno es, hermanos, hermanas, que nos vayamos dejando tocar por el Señor Jesús, porque precisamente hoy el tema es ese. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y ya hemos compartido el ver, el escuchar. Ahora que nos disponemos entonces a meditar este tercer encuentro,
Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que esta misma experiencia que vamos a tomar desde el Evangelio, de este encuentro del Señor Jesús con aquel hombre leproso, también se haga realidad en nuestra vida. Y por eso entonces, en sintonía de oración, vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarnos inspirar por este canto que quizás ya conocemos, pero que lo vamos a escuchar hoy con actitud de reflexión y de devoción. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Si es posible que inclinemos un momento nuestro rostro y entonces escuchemos lo que nos dice este canto y tengamos ese deseo de tocar al Señor y dejarnos tocar por Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van, pero no le ven. Ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo aquí en lo bajo, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti y en tu corazón puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar.
tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, nos decía este himno. Señor, hoy que estamos meditando este encuentro de ese toque maravilloso que nos sana y nos libera en este pasaje del Santo Evangelio, queremos también recordar aquellas palabras de la plegaria eucarística Quinta C que nos decía el antiguo misal romano. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amas a tus hijas e hijos, que le has enviado a tu Hijo como Salvador. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijas e hijos, así tú sientes ternura por cada uno de tus fieles. Nos encomendamos a ti, Señor, en esa infinita misericordia, en esa ternura con la cual tú nos ves y te acercas a nosotros y tocas nuestra vida. Tócanos desde ya con el Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro actuar, para que nosotros tengamos ese deseo de poder llegar a esa meta que es el encuentro personal con tu Hijo amado y sentir el fuego de su amor en nuestra vida. Virgen María, intercede por nosotros en este momento tan especial. Con tu compañía y tu modelo, llévanos de la mano para estar siempre en el corazón de tu Hijo amado, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bien, hermanos y hermanas. Entonces, como ya anunciábamos, hoy este tercer encuentro es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado, dice el evangelista San Juan en su primera carta. Entonces hoy vamos a meditar sobre el toque de Jesús, sobre el toque de Dios en nuestra vida. Por eso este programa se llama Jesús extendió la mano y lo tocó. Y entonces vamos a meditar este encuentro tan especial. Sí, es maravilloso, Padre, así como usted lo dice, en esa carta de San Juan, en su primer capítulo, del 1 al 4, donde en este momento vamos a ver esa tercera dimensión, lo que nos narra, este maravilloso carta, como se los anunciaba, donde dice lo que nuestras manos han palpado. Es lo que nosotros les vamos a comunicar sobre el verbo de vida. Realmente es Jesús que está vivo y presente, actuante en medio de nosotros, porque en esta dificultad que estamos viviendo con este problema de la pandemia que se ha presentado, nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, se ha resumido a un choque de puños. Verdaderamente es algo doloroso no expresar nuestros sentimientos, pero así debemos continuar haciéndolo para mantenernos libres de este problema que estamos viviendo día con día, y es lo único que nos mantiene fuera de esta enfermedad, tener esas medidas de bioseguridad. Sin embargo, en todo momento nosotros tenemos que vivir esa experiencia de ser tocados por Dios y tocarlo nosotros también a Él. Con todo esto que acontece en nuestro alrededor, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dios dónde se encuentra? Porque se han presentado tantas dificultades familiares, crisis familiares, personales, ausencia de los alimentos necesarios a veces o de las cosas necesarias en muchos hogares, por la pérdida de un trabajo, también el dolor que se ha presentado por la pérdida de algún familiar. Y vienen las dudas como seres humanos que somos, ¿de dónde está Dios? Dios no me escucha, porque nos encontramos muchas veces solos, sentimos esa ausencia, pero es en el momento de dolor donde Dios está más presente. Y nuestra fe, hermanos, tiene que ir más allá de una contingencia, del dolor que nos ha traído esto. Nuestra fe tiene que ser firme
y sentir en medio también de todas esas turbulencias que nos ha traído esta situación, la presencia viva de Jesús actuante y no caer en eso, en reproches para Jesús. Y aún más, algunas personas llegan a decir, Dios no existe porque no actúa. Cuidado, hermano, porque solo la fe es la que nos sostiene en estos momentos de dificultad. Tocar a Dios o ser tocados por Él se ha manifestado desde las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, cuando miramos que en el libro de Génesis Dios le da vida al hombre con un soplo. También vemos en Jeremías 1:7 esa maravillosa figura de ese Jesús alfarero, un Jesús que nos va dando forma a esta vasija que es nuestra vida. Y para darle forma y que la vasija quede perfecta y bonita, hay que pasar por un proceso, y ese proceso implica también cierto dolor, ciertas dificultades que se nos presentan en nuestro caminar o en nuestro diario vivir. El ser tocado también por Dios, esta figura la vemos en el Antiguo Testamento cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud en donde los tenían sumidos los egipcios. Y los israelitas confiesan, nos ha liberado, nos ha sacado con mano poderosa y brazo firme. Y ese es Dios. Tenemos que verlo en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Ahí está Él presente, solo hay que dejarnos tocar por Él, y eso es abriendo nuestro corazón. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos aquí en este evangelio que hemos estado reflexionando durante estos encuentros que hemos tenido, que ya van 3, hemos visto cómo en Marcos, qué maravilloso es ver cómo Jesús se presenta ante el necesitado, ante aquel ciego de Betsaida, ante aquel sordo que se encontraba también con su problema de expresar sus sentimientos, de dicción. Y también hoy lo vamos a ver cómo en Marcos también se nos presenta con ese toque de Dios, donde le dice a ese leproso, si quiero, queda limpio. Es que ahí está Jesús diciéndonos a nosotros en este momento, si quiero, quedas limpia. Regina, en mi caso, ¿verdad? No solamente si sufrimos alguna enfermedad física, sino que también de aquellas enfermedades espirituales que son las que más dañan a nuestro ser, ¿verdad? Son las que más implican esa ceguera, esa sordera, ese acomodamiento de estar sentados en un solo lugar y no querernos levantar a ir al encuentro con Jesús. Así es, ¿verdad, Padre? Así es, qué bonito que nos ha puesto en contexto ya la hermana Regina, haciéndonos ver que este pasaje que vamos a tomar ahora del Evangelio es algo actual, que podemos nosotros ser esa persona enferma, leprosa, excluida, y que en cierta forma se nos dice, Dios siempre ha tocado al ser humano. El ser humano es alguien acariciado por Dios, liberado por Dios, modelado por Dios, pero que a veces puede ser, no sentimos ese toque de Dios en nuestra vida cuando llegan las contingencias de la vida sobre todo. Es así que vamos a tomar entonces el pasaje hoy del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 40 hasta el 45. Nos dice así el Evangelio según San Marcos. Se acercó a Jesús un leproso y de rodillas le suplicaba, si quieres, puedes purificarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda purificado. Y de inmediato desapareció la lepra y quedó purificado. Luego Jesús le despidió, advirtiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, sino que anda, haz que te examine el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que quedaste sano. Sin embargo, apenas él se fue, se puso con insistencia a proclamar y a divulgar lo sucedido.
de tal modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que tenía que quedarse afuera, en lugares despoblados. Y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora que hemos escuchado el pasaje bíblico, evangélico de este encuentro personal entre Jesús y este hombre aquejado de la lepra, nuestra hermana Claudia nos va a dirigir esta reflexión que actualiza ese pasaje en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Vemos en este pasaje de San Marcos cómo Jesús tiene ese encuentro con ese leproso. Es un hombre anónimo, enfermo, estigmatizado por su condición, como a tantos les debe estar sucediendo en esta situación de pandemia que tenemos. Este encuentro evidencia ese acercamiento que estaba prohibido o penalizado por la ley de Moisés, como lo podemos leer en las prescripciones de Levítico, numerales 13 y 14, y más concretamente en el ejemplo de Miriam, la hermana de Moisés, en Números 12. Este evangelio muestra cómo ese encuentro con Jesús es capaz de transformar al ser humano, haciéndolo pasar de su condición de marginamiento y postración a ser alguien sano, capaz de glorificar a Dios y relacionarse sanamente con los demás. Este hombre seguramente ya había escuchado algo de Jesús, de la forma en que él habla de Dios con una nueva autoridad y de su forma de acercarse a los más desechados de la sociedad. Es por ello que, a pesar de su condición en la que se le prohibía acercarse a los sanos, el leproso, venciendo los obstáculos, se ha acercado a Jesús. Como en aquel tiempo, también ahora debe estar sucediendo con muchos de nosotros. Es el mensaje de Jesús, es su buena nueva, la que seduce los oídos de quienes lo escuchan, impulsándolos a acercarse a Él, para vivir en el hoy de su vida un encuentro personal y vivo por la fe. En aquel tiempo, la ley de Moisés constituía un obstáculo para que el leproso se relacionara con los sanos, ya que en general la enfermedad era vista como un castigo de Dios, generando así una mentalidad de exclusión, que hasta los mismos discípulos en algún momento le hacen la consulta a Jesús, como lo podemos leer en Juan capítulo 9, versículo 2. En nuestros días también puede estar sucediéndonos que esos esquemas religiosos con los que hemos sido creados, y más aún, esa imagen distorsionada de Dios que se nos ha ido transmitiendo, pueden constituir impedimentos para que vivamos auténticas relaciones en este tiempo de crisis. El estigma que carga un enfermo y la contraposición entre lo puro y lo impuro es algo que aún en nuestros días se sigue predicando. Y esto pone a las personas creyentes en un dilema. ¿Soy bendecido o soy maldecido? ¿Soy un protegido de Dios o soy un desamparado? ¿Soy aceptado o rechazado? Esto lleva a malinterpretar la situación que a muchos les ha tocado vivir en carne propia, o a la de un ser querido al sufrir una enfermedad. Esta situación orilla a las personas a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Será que Dios me está castigando al mandarme esta enfermedad? Qué bueno es esta reflexión que nos hace tocar en carne propia, como nos dice el tema, esta realidad, porque ese leproso puedo ser yo, puede ser tú.
en la situación en la que podemos estar viviendo. Dios siempre está cerca de nosotros, nos ama, se acerca, no para castigarnos, sino para tocarnos y liberarnos, pero puede ser que por las circunstancias de la vida que estamos viviendo duras, de enfermedad, de dolor, de la pérdida de un ser querido, de precariedad, o puede ser que por la misma predicación religiosa nosotros empezamos a dudar de todo esto. ¿Y Dios dónde está? Si realmente me ama, si me acaricia, si me toca, si me libera, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Vamos a seguir entonces compartiendo con ustedes este pasaje tan especial. Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo vamos a hacer después de esta pausa. Ya regresamos. Estamos compartiendo con ustedes este tema de catequesis de adultos. Jesús extendió la mano y lo tocó, inspirados por este encuentro que nos dice San Marcos en el capítulo 1 entre Jesús y un hombre leproso. Y estábamos reflexionando cómo este hombre, en su marginación a una religión, la imagen de Dios que había introyectado, era como un impedimento para poder sentir ese toque, esa salvación, esa liberación de Dios. Vamos a seguir entonces compartiendo lo que nos dice este encuentro entre Jesús y aquel hombre al cual toca para sanarlo. Bien, Padre, estamos compartiendo este tema. Jesús extendió su mano y lo tocó. Frase que hace alusión al centro del pasaje bíblico en el cual Jesús tiene ese encuentro con ese hombre enfermo de lepra. Veíamos cómo en el tiempo de Jesús existía ese prejuicio religioso de creer que la enfermedad era un castigo de parte de Dios. Este mismo pensamiento puede estar formando parte de nuestra existencia, especialmente en estas situaciones duras en este tiempo de pandemia. Sin embargo, al leer el Santo Evangelio, nos damos cuenta de que Jesús ha venido a darnos la nueva buena del amor y la misericordia de Dios, especialmente hacia los que sufren, al acercarse y dejar que las personas se acerquen a Él. Muestra también la forma como Dios extiende su mano hacia el ser humano, no para castigarlo, sino para liberarlo. La acción de Jesús en este pasaje bíblico nos muestra la fuerza particular que tienen sus gestos, tales como mover su corazón a la misericordia al ver a quien sufre, extender su mano y tocarlo, expresar su voluntad, la voluntad del Padre hacia el ser humano, diciendo, quiero, queda limpio. Si el enfermo ha vencido ciertas barreras, Jesús hace caer el muro que los separaba, correspondiendo así al ansia del enfermo de alcanzar su liberación. Y a este punto se da ese gran prodigio, ya que más allá de sanarlo físicamente, Jesús ha evangelizado al enfermo, invitándole a tener un cambio de mentalidad necesario para salir de esa condición en la que, como leproso, se encontraba. En la situación en que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, es más que necesario que purifiquemos nuestras vivencias religiosas, que revisemos nuestras creencias, confrontándolas con la buena noticia del Evangelio y aceptar de una manera renovada esa imagen de Dios que Jesús nos comunica, especialmente en las situaciones más difíciles que hemos tenido en nuestra existencia. Haciendo la misma experiencia de leproso, curado, o mejor dicho, convertido, seremos capaces de anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros.
ya que es imposible callar cuando el amor de Dios nos ha hecho pasar de la muerte a la vida en plenitud. Qué bueno es nosotros sumergirnos en un pasaje del Evangelio. Este pasaje es para ti y para mí. Pero es que yo no soy leproso. ¿Y yo para qué voy entonces a basarme en este texto? Pues la lepra solamente es un signo de aquellos que tal vez nos sentimos excluidos, a veces poco bendecidos o incluso alejados totalmente de Dios en diversas circunstancias, cuando el dolor, cuando la enfermedad, cuando cosas como la precariedad, la falta de empleo toca nuestra vida y empezamos a dudar de tantas cosas. Por eso nosotros estamos invitándolos a ese encuentro con el Señor, en el cual Dios toca nuestra vida. ¿Cómo toca Dios nuestra vida? Lo primero es a través de su palabra. Su palabra toca nuestros oídos y nuestro corazón, de manera que esa palabra que es luz ilumina nuestras oscuridades. También a través de los sacramentos. Fijémonos nosotros como católicos. Todos los sacramentos tienen esa dimensión sensible, palpable. Cuando nos ungen, cuando se derrama el agua, cuando podemos nosotros tomar en nuestras manos el cuerpo de Cristo o en nuestros labios la sangre del Señor, Dios nos toca, y no solamente nos toca, sino que entra en nosotros y se hace uno con nosotros. A través del hermano también, como nos dice el Papa Francisco, ahora en la Jornada Mundial de los Enfermos, nos dice, tocar la carne del necesitado, en especial del pobre, del enfermo, es tocar la misma carne de Cristo sufriente. Y entonces ahí nosotros experimentamos ese toque y esa cercanía de Dios. Y sobre todo, a través de la comunidad, es la fraternidad que nos hace sentir ese amor, esa cercanía de Dios en nuestra vida, que dice, sí, yo lo quiero, queda limpio. Sé una persona con dignidad, con la cabeza alzada, porque tú eres alguien amado o amada para mí. Vamos entonces concluyendo este momento tan especial de esta catequesis y vamos entonces a ir cerrando nuestro encuentro con el momento de oración que nuestra hermana Regina nos va a dirigir. Sí, hermano, donde estás es el momento en el que nos vamos a poner en contacto con ese amado Jesús. Vamos a tratar de sentirlo porque Él no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene distancias. Tú estás ahí en casa, cómodamente, viendo este programa, nosotros acá, pero Dios está en medio de nosotros. Y esa figura es la que vamos a hacer presente en este momento. Así es que en actitud de oración decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado y buen Jesús, te damos gracias porque en este momento tú has compartido con nosotros a través de ese relato bíblico hermoso que nos ofrece San Marcos, donde vemos que tú siempre estás dispuesto y estás listo para que nosotros nos dejemos tocar por ti. También, Jesús, esa necesidad de tocarte a ti la tenemos todos en diferentes situaciones y circunstancias, como aquella hemorroísa que le bastó su fe al tocar la orla de tu manto. Así te pedimos que vengas con esa unción de tu Espíritu Santo, que te presentes en este momento en nuestra vida, que nosotros abramos nuestro corazón a tu presencia viva y que podamos decirte, Señor, así como ese leproso, si quieres, sáname, límpiame, porque tú, Señor, siempre escuchas las oraciones que te elevamos. Te alabamos y te bendecimos en este momento de oración, en todo este tiempo del programa donde estuvimos compartiendo, y te pedimos que esa presencia tuya se quede en nuestros hogares, se quede allí, primeramente en nuestra vida, para que esta palabra vaya transformando nuestro ser y vaya haciendo de nosotros personas diferentes en este mundo que tanto lo necesita. Gracias por este encuentro, gracias por tu presencia, gracias por cada hermano que ha tenido a bien
responder a esta invitación tuya que has hecho a través del Papa Francisco y a través de este equipo arquidiocesano que estamos haciendo el esfuerzo para llevarte a ti, a cada ser humano. Bendito seas y alabado seas, mi Dios y mi Rey, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y terminamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y te saludamos a ti, Madrecita, también, porque siempre estás con nosotros, con ese saludo que el ángel te dijo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y concluyendo este programa, entonces les invitamos siempre a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo, a través de la página de Facebook y sobre todo a través de aquel hermano o hermana que te está brindando este acompañamiento de una manera generosa, gratuita, porque gratis lo hemos recibido y lo damos gratis también. Y sobre todo recuerde en el momento del grupo compartir y hacerlo en primera persona. Yo estoy sintiendo esto, yo estoy viviendo esto, a mí Dios me dice esto, porque precisamente hablar no de lo que dice un libro, de lo que dice el Papa, de lo que dice el cardenal, no, sino lo que Dios hace en mí. Eso es lo que estamos compartiendo. Para que podamos compartir de una manera especial en este tercer encuentro, les dejamos esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido el toque de Dios en tu vida? Puede ser que sí o puede ser que no. Si tú dices, sí lo he sentido, ¿cómo ha sido esa experiencia en ti? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Y entonces a través de estas preguntas vamos a compartir. Así es que nosotros nos despedimos y damos paso al acompañamiento. Sus hermanos Regina, Claudia y su servidor el Padre Dimas les decimos hasta la próxima, para que vayamos todos al encuentro con Jesús. Dios les bendiga.